Agradeciendo en primer lugar la necesaria colaboración de los ponentes que muy amablemente acceden a estar aquí. La Comisión de Formación de esta delegación se complace en celebrar esta jornada que consideramos de rabiosa actualidad, conocida coloquialmente como ocupación de bienes inmuebles. En este caso, particularmente, queremos tratarlo con la variante penal del hecho. Si vemos que la ponencia tiene éxito y hay avidez por parte de los compañeros para tratar el tema desde el punto de vista civil, pues los ponemos a ello. Así que bienvenidos pues al apasionante mundo del estupor, que es esa indescriptible sensación de un cliente cuando comprueba que no puede entrar en su propiedad porque no entra la llave y además ve impotente que hay gente desconocida dentro de ella. Y claro, pues llama al abogado, muchas veces después de haber llamado a la policía, o lo llama a la vez. Entonces, por eso hemos pensado que el íter de la comparecencia sea como una lógica temporal. Y entonces, por eso, en primer lugar, tendremos la visión de la autoridad inmediata que actúa a pie de calle, que en este caso su representante sería don Diego Guerra, subinspector jefe del área de policía judicial de la Policía Local de Marbella, que está en plantilla desde 1999. Está graduado en Criminología y Ciencias de la Seguridad por la Universidad Internacional de Valencia. Es instructor de protección integral por la Universidad de Salamanca. Ha recibido más de 50 felicitaciones de diferentes cuerpos, destacando la medalla al mérito policial con distintivo blanco por el excelentísimo Ayuntamiento de Marbella. Y en relación al protocolo de actuación ante la ocupación de inmuebles de la Policía Local, que es una unidad especial, ha formado parte de ese equipo de trabajo tanto en su elaboración como en su implantación. Y después de que intervenga él, a continuación, cuando, por lo que sea, cuando no se ha podido echar en el momento a los ocupas, ¿qué sigue? Pues sigue juzgado de instrucción. Y entonces aquí tenemos a don Miguel Castillo del Olmo, actualmente magistrado titular de Instrucción 1 de Marbella, de su currículum, que es muy extenso para no comer mucho tiempo a la jornada. Destacar que fue juez decano de Algeciras de 2012 a 2016. De ahí se vino al 1 de Marbella en instancia para luego pasar a la sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz y ahora está aquí. Ha sido ponente en multitud de asuntos, tanto civiles como penales, cursos, docencia, que sería muy largo enumerar, y también publicaciones diversas, que destacamos una de ellas, que nos viene muy bien para esto, que es la ocupación indebida de bienes inmuebles en Cádiz, 2016, en esa fecha en que la ocupación todavía no era lo que es ahora, ¿no? Como méritos tiene el mérito de la Cruz Blanca, el mérito policial concedida por el Ministerio del Interior en 2014, y literariamente tiene el tercer premio de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial al mejor relato o ensayo sobre independencia judicial en 2013, y primer premio del concurso de relatos cortos bajo el lema Justicia o Injusticia, convocado por Plataforma Cívica Independencia Judicial 2022. Y luego lo último que pone en su currículum es que es del Atleti. Yo esto lo ignoraba. Yo lo ignoraba porque si no, bueno, ya porque está aquí, pero bueno, por lo menos no es del Barça. La parte más importante del currículum. Quizás sí, claro. Bueno, al final de las charlas habrá un turno de preguntas que yo lo que pido es que no se acapare, ¿vale? Cuando se le dé el turno a la gente. Y bueno, tiene la palabra don Diego Guerra. Hola, buenas tardes. Yo lo que voy a intentar es de dar un poco la visión desde el punto de vista policial, con un protocolo, basándome en el protocolo de la Policía Local de Marbella. Este protocolo fue implantado casi coincidiendo con el año pandémico, el año 2020. Y lo que viene a reflejar este protocolo es para que tengan claro las diferentes unidades policiales cómo actuar en determinados casos. Lo que sí que me gustaría comentar, antes de nada, que en el caso de las ocupaciones no es todo blanco o negro. O sea, cuando vamos a ver alguna llamada, lo que parece ser que puede ser un allanamiento de morada es una usurpación, lo que una usurpación es un allanamiento de morada, o en otras ocasiones estamos ante un procedimiento de tipo civil. Lo que quiero decir con esto, no todo se puede extrapolar a blanco o negro, ¿vale? Puede haber que haya
una gama de colores en cada actuación, ¿vale? Lo que sí, para intentar de arrojar un poquito de luz a esto, aquí desde el Ayuntamiento de Marbella se propuso de crear una unidad, bueno, está mal llamada, ¿no? Antiocupa, parece que somos aquí tipo desocupa y realmente somos policías locales que tampoco lo que intentamos de preservar un poquito los derechos, ¿no? Tanto de una parte como de otra. En este caso quiero explicarle también un poco cómo funciona yo soy, como bien ha comentado Juan, el responsable del área de policía judicial, que engloba 3 grupos con dispensa de uniforme, ¿no? De paisanos. Grupo de ayuda a la familia, policía administrativa y grupo de prevención. Este grupo de prevención, junto con policía administrativa, son en total unos 30 agentes y son los encargados, con la formación que se le ha dado, para acudir a este tipo de llamadas, y si no en primera instancia, porque a lo mejor no están trabajando en ese momento, sí después se hacen responsables de ese expediente. Después veremos que hay varias vías de acceso para poder contactar con esta unidad. Lo primero que quería comentar, ya metiéndonos un poco en el fondo del asunto, de cómo funciona esta unidad, cómo tenemos este protocolo hecho y cómo se lo hemos querido trasladar al resto de la plantilla, es que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, es muy importante saber el bien jurídico protegido ante el que estamos. Tenemos que saber si estamos ante la inviolabilidad del domicilio o el derecho a la propiedad. Eso es fundamental, ¿vale? Dicho esto, sabemos que no podemos decir, como hemos comentado antes, que aquí no es todo blanco-negro, nos podemos encontrar principalmente ante 5 escenarios. Y cuando digo son 5 escenarios, no es que sean 5 escenarios, son los principales 5 escenarios en los que nos encontramos habitualmente cuando recibimos una llamada. La típica llamada, que a la llamada del 092, que tengo gente dentro, que han entrado, que un piso, tal. Entonces, estos 5 escenarios son un posible allanamiento de morada, allanamiento de morada que en su tipo agravado exista violencia o intimidación, una usurpación con violencia o intimidación, estaríamos ante un delito menos grave. La usurpación sin violencia o intimidación estaríamos ante un delito leve, que es el más común que tenemos. Y luego un quinto, que es en aquellos casos en los que los moradores tienen o han tenido títulos jurídicos. Estamos hablando ya de un procedimiento civil, ¿vale? Lo que nosotros trasladamos a la plantilla, queremos trasladar, lo principal es saber si estamos ante una inviolabilidad de domicilio o estamos ante un derecho de la propiedad, y si existe un título jurídico o ha existido o no, o carece de ello, para que primero determinar si estamos ante un proceso penal o un proceso civil, y dentro de un proceso penal saber si podemos actuar de oficio en ese momento, que es lo que realmente le interesa a la gente, poder desalojar a los ocupas, o tenemos que proceder a que denuncie, y ya son instancias judiciales las que tienen que determinar, lo que ya lo dirá su señoría posteriormente. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta lo que es el concepto de morada. El concepto de morada, su uso debe ser actual y legítimo, y cuando decimos actual no nos referimos a la inmediatez. O sea, cuando decimos actual puede ser permanente o temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí estamos incluyendo las segundas residencias. Como bien sabréis, existe la instrucción de la Fiscalía General del Estado, la 1/2020, en la que la segunda residencia se incluye como morada. Cuando hablamos de morada, hay morada. No es decir, que tengo aquí una casa que la tengo para alquiler y aprovecho cuando me voy de vacaciones, y cuando me interesa está de alquiler, cuando me interesa que es morada. Morada es morada. Sí se le da esa protección a esta segunda residencia, pero cuando estamos ante una morada, no ante un piso de alquiler que me voy en verano o un fin de semana.
No sé si me explico bien. Bueno, teniendo claro este concepto de morada, debemos de tener en cuenta que hay tres principales supuestos por los que se puede hacer una entrada en un domicilio, ¿vale? Que es con consentimiento del titular, mediante resolución judicial o en caso de flagrante delito. En este último caso es cuando nosotros como policía podemos intervenir. Podemos intervenir en el sentido de poder desalojar a los moradores. Si estamos ante un allanamiento de morada, en ese caso sí que nos permite la ley proceder a su desalojo, detenerlo y puesto a disposición judicial. En los casos de la usurpación, de los delitos leves de usurpación, estaríamos ante un procedimiento penal, si bien en ese momento no se puede proceder a desalojar el ocupa como tal. Esta instrucción 1/2020 señala una serie de requisitos para la comisión del delito leve de usurpación. Es que exista una cierta vocación de permanencia, que los autores carezcan de títulos jurídicos que les amparen, que conste una voluntad contraria al propietario, a tolerar esa ocupación por parte del propietario, y que el autor sea conocedor de la actividad de ese inmueble. Bueno, una vez que tenemos ya claro los diferentes escenarios en los que nos podemos encontrar, la actuación nuestra policial, cuando tenemos un requerimiento de este tipo, el protocolo lo que nos dice es que en primer lugar tenemos que identificar, por supuesto, el inmueble el que nos encontramos. Solicitar a los moradores, en este caso, que si tienen título jurídico o lo han tenido o no, para saber si estamos ante un procedimiento penal o un procedimiento civil, como hemos comentado anteriormente. Identificación, por supuesto, de los moradores. En los casos que puedan ser, como hemos comentado antes, de segunda residencia, que son los que nos pueden traer un poco más de quebraderos de cabeza, hay formas de constatar si estamos ante una segunda residencia o un piso meramente de alquiler o un piso que está a la venta o demás, a través de testigos, a través de la empresa de seguridad. O sea, hay que buscar una serie de indicios en ese momento para poder resolver si estamos ante un allanamiento de morada o estamos ante un delito de usurpación. Una vez que, en el caso de policía local, una vez que termina esa actuación penal de primeras y se procede a la detención de esta persona en caso de que haya que detenerlo, que estemos en un allanamiento de morada o incluso un delito de usurpación menos grave, ahí nosotros lo que hacemos es que lo pasamos a Policía Nacional, porque ellos son los que instruyen esta diligencia en los casos de usurpación o allanamiento de morada, para que sean ellos los que lo pongan a disposición judicial, ¿vale? O sea que nosotros no instruimos en ese caso y lo que hacemos más es una labor de tipo preventiva. ¿Qué medidas preventivas hacemos desde Policía Local? Bueno, pues hacemos campañas con asociaciones de vecinos, desde el ayuntamiento, mediante charlas, incluso en espacios temporales y en aquellas zonas donde sean más propensas la ocupación de viviendas, pues a lo mejor durante 15 días estas unidades de paisanos, que a lo mejor durante 15 días se dedican al menudeo, otras veces para robo interior de vehículos y demás, pues son 15 días los que están dedicados única y exclusivamente a temas de vivienda, para que no haya ocupación de vivienda. Tenemos nosotros un canal desde Policía Local, prevención.policía@marbella.es, que lo puedo repetir por si alguien lo quiere anotar, prevención.policía@marbella.es. Este es un correo electrónico de esta unidad en la que se puede dar conocimiento de los hechos o incluso resolver algún tipo de duda, plantear algún caso. Pues he visto un inmueble que parece ser que puede estar ocupado, o estoy de vacaciones, ¿qué puedo hacer?
En fin, para intentar resolver dudas y para intentar también, porque todo es verdad que igual nosotros no nos compete. A veces a lo mejor que le hacen algún tipo de duda, pues mire usted, esto se trata de un procedimiento civil, debe usted hacer esto. O aquí sí le podemos ayudar o aquí no. Pero bueno, por lo menos hacemos un primer filtro para intentar tener un poco más de cercanía con el ciudadano e intentar resolver esto. Y tanto con el ciudadano también como incluso los abogados. Nos remiten mucho al correo electrónico abogados para preguntarnos que sus representados tienen alguna duda sobre su piso, sobre tal, pues, y bueno, intentamos de solventarla. En definitiva, este protocolo que se ha hecho por la Policía Local de Marbella, lo que hemos querido es dar a conocer a la plantilla para que tenga un poco de conocimiento sobre el tema de Ocupa, porque es verdad que hay mucho desconocimiento. La temporalidad es otro de los aspectos, que han pasado 48 horas, ya no podemos intervenir. Si el delito, como hemos dicho, es flagrante y está dentro de esa fragancia del delito, entre un allanamiento de morada, o es un delito que es persistente y en el tiempo, eso de las 48 horas no existe. Pero bueno, es verdad que hay que transmitirlo a la plantilla, hay que hacer cursos habitualmente, hay que trasladarle esta serie de inquietudes para que a la hora de la actuación en la calle no tengan dudas, y bueno, y por eso ha sido el crear este protocolo, para que sepan cómo actuar e implantar una serie de medidas preventivas para evitar estos casos de ocupación, y por último poner este canal de acceso a través del correo electrónico para que haya un poco más de cercanía e intentar solventar las dudas en la medida de lo posible. Por mi parte, creo que, salvo después si tienen algún tipo de duda y demás. Bien, pues entonces habla don Miguel de Castello. Bien, pues lo primero, muchísimas gracias a los asistentes físicamente y virtualmente. Es un privilegio una vez más colaborar con el Colegio de Abogados. Aquí su delegada presente, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, me tenéis, antes de empezar a describir el objeto de mi intervención. Mira que si es el mío, ahora es el mío. No, antes de verdad agradeceros todo, de verdad, a todos la presencia. Que sepáis que tiene el juzgado de instrucción número 1 a vuestra disposición siempre que esté, claro, físicamente. La jornada tiene por título Ocupación indebida de bienes inmuebles, visión penal. Visión penal, lo que ocurre es que yo no me voy a centrar solo en lo penal porque algo les he dicho a los compañeros de mesa antes, esto es como un enfermo, cuando hay una enfermedad social, el orden jurisdiccional concreto afectado no es el único que hay que conocer para darle una respuesta, sino que es conveniente, aunque sea de manera muy breve, abordar alguna cuestión civil, incluso administrativa. Mi intervención se va a dividir en 3 partes. La primera es la introductoria, que es en el seno de la cual nos encontramos ahora mismo, y a continuación procederé a transmitirles una serie de preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, penal, civil y administrativo, que son útiles de cara a abordar esta situación de hecho, la situación de hecho que estamos analizando, la ocupación indebida o ilegítima de bienes inmuebles. La tercera parte va a ser una tercera parte orientada a tratar de dar una respuesta más o menos cierta a dudas que se puedan plantear en el ejercicio profesional de la abogacía, pero que son dudas que también nos planteamos nosotros, los jueces, fiscales, profesionales del mundo de la justicia. La cuarta parte es indeterminada porque está subordinada a la iniciativa ajena, es decir, a preguntas que ustedes pueden realizar una vez yo haya finalizado. Estas partes están estructuradas y constan en un escrito, un folio que yo he enviado al correo del Colegio de Abogados de Marbella, está a vuestra disposición. Esto permitiría seguirme con mayor facilidad mientras hablo, pero vamos, no hace falta estar leyéndolo, porque puede que uno esté pendiente de aquello que me salto y parezca que no quiero decirlo. Bien, estamos en la fase introductoria, como les estaba diciendo. ¿Qué quiero yo decirles en esta fase introductoria? Lo primero que quiero transmitirles es que el supuesto de hecho, ya lo ha dicho mi compañero de mesa, no es un supuesto de hecho sencillo, no es un supuesto, a pesar de que pueda parecerlo, no lo es. Hay centenares casi de hipótesis de ocupación de un inmueble cuando no se tiene derecho a ocuparlo. No es un supuesto de hecho sencillo, por lo tanto lo que yo pueda transmitirles aquí en muchos casos es discutible,
a mi juicio, en este ámbito temático, existe una cierta confusión que bebe sobre todo de dos fuentes. Por un lado, el hecho de que hay una generalizada, no, pero creciente tendencia en la sociedad a tratar a las cosas que son distintas como una sola, a simplificar. Esto ayuda, el móvil ayuda a las aplicaciones, todo se tiene que hacer más simple, porque si no parece que aburre, pero es que necesariamente hay que diferenciar muchos supuestos de hecho. Esta tendencia que hay en la sociedad a hacerlo todo más simple, creo que conduce a confusión a la hora de dar respuesta a los problemas que aquí se plantean. También bebe este contexto de confusión de una cierta tendencia en algunas ocasiones a el uso de la emoción o de la pasión, digamos, omitiendo la razón para decir todos los ocupas son iguales o todos los que tienen muchas casas son iguales, en sentido siempre peyorativo, y realmente cada caso es distinto. Yo quiero que esto quede claro, que hay una cierta confusión que se basa en estas dos circunstancias. También es verdad que el ordenamiento jurídico español no favorece que sea sencillo dar una respuesta muy concreta, directa, a las situaciones de hecho que hoy nos traen aquí. El ordenamiento jurídico no ayuda. Esto también quería decirlo en esta fase introductoria, al igual que el objetivo que yo me he propuesto con esta charla, que es por un lado que ustedes duden un poco más, aunque parezca un poco contradictorio, y también que, siendo conscientes del ordenamiento jurídico aplicable, persigan una respuesta que pueda variar incluso según lo que más le convenga al cliente, según el estado de la organización de la justicia en el territorio en el que nos encontremos, según incluso el juez, ¿por qué no? Porque no siempre se responde y lo mismo ante situaciones de hecho iguales. Esta fase introductoria ha finalizado. Fíjense que breve, finalizado. Ya le he dicho mi objetivo, ya le he dicho la confusión que creo que existe y que tratamos o que tenemos que intentar evitar. Porque claro, los legos en el derecho, que son los coleccionistas de conclusiones precipitadas de la sociedad, estos tienen derecho a decir lo que opinen libremente, una barra de bar, pero nosotros que nos dedicamos al mundo jurídico, tenemos que fundamentar, tenemos que razonar nuestra opinión, y esto ya requiere más tiempo y requiere otras características y otra iniciativa intelectual. Pues bien, uno de los requisitos fundamentales para poder dar una respuesta o emitir una opinión, a mi juicio, fundada ante esta situación de hecho, es conocer el ordenamiento. Voy a empezar con el orden jurídico penal, que es el que sobre todo nos interesa. Y voy a referirme tanto al Código Penal como a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El precepto básico, más importante, yo creo, si leemos el título de la jornada, es el 245.2 del Código Penal. Seguramente yo diga cosas que todos ustedes ya saben, pero prefiero decirlas. El 245.2 hay que leerlo detenidamente. Castiga, literalmente, el tenor es a el que o la que ocupare sin autorización debida un inmueble, una vivienda, un edificio ajeno, o permanezca en ella en contra de la voluntad del titular. Y la pena que se prevé es de 3 meses a 6 meses de multa. Por tanto, siempre habría que tener en la cabeza, en el frontispicio, el tipo penal. A partir de aquí, ¿qué otros preceptos del Código Penal nos pueden resultar útiles? Aunque algo de lo que diga pueda resultar ya conocido por ustedes. El 13.3, el 33.3 y el 33.4 del Código Penal. ¿Por qué? Porque son los que nos llevan a concluir que un delito de esta naturaleza es un delito leve. 33.4 porque son leves los delitos que tienen una pena de multa hasta 3 meses, y el 13.3 y el 13.4 del Código Penal porque se considera que el delito va a ser leve en aquellos casos en los que, bueno, no les quiero liar mucho, se considera que el delito es leve si la pena que se puede imponer es tanto leve como menos grave. En este caso, dado que la pena que se puede imponer es de 3 meses a 6 meses multa, la pena puede ser tanto leve como menos grave. Por lo tanto, se sigue el procedimiento para el enjuiciamiento de delitos leves que ya todos ustedes conocen. Pero bueno, esto lo que yo les transmito es en soporte sustantivo y de lo que ustedes ya conocen. A partir de aquí, aplicamos el procedimiento de enjuiciamiento de delitos leves que está previsto en los artículos 962 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pues bien, a la luz de esta legislación, yo les voy a plantear 2 o 3 cuestiones. La primera, ¿es posible o no es posible archivar directamente, de plano, el procedimiento? Esto lo digo porque parece que estamos hablando siempre desde la perspectiva del letrado de quien denuncia, pero podemos ponernos en la posición del que defiende, ¿no? Entonces, ¿puede archivarse de plano? La pregunta os la hago porque, claro, el 963 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece la posibilidad de que a instancias del Ministerio Fiscal el juez pueda archivar, a instancias del Ministerio Fiscal pueda archivar un procedimiento para enjuiciamiento por delito leve cuando el hecho no tenga una suficiente gravedad en atención a sus circunstancias de hecho o circunstancias del autor. Y también cuando no haya un interés general en perseguir esa modalidad delictiva. Entonces yo soy, por ejemplo, abogado de alguien a quien denuncian por este motivo y me puedo plantear por qué no pido el archivo cuando esto es una tontería, ¿no? Hablando coloquialmente. Ya les digo que no es posible. No es posible porque para que se pueda archivar es necesario que lo pida el Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal, claro, sujeto al principio de jerarquía, está sujeto a las circulares que se dictan por la Fiscalía General del Estado, la 1/10, ¿lo que es? 1/20. Luego, si no, ustedes lo buscan, 1/15, es 1 algo. Pues hay una instrucción muy clara que obliga a perseguir este delito. Por tanto, no cabe la posibilidad de pedir el archivo. Bien, primera cuestión. Segunda cuestión, la de la asistencia y representación de las personas en este tipo de procedimientos. Ya saben ustedes, estoy seguro de que es necesario que se intervenga asistido de abogado y asistido, en este caso, representado por procurador. Si no, el procedimiento es un procedimiento respecto del cual se podrá decretar su nulidad. Esto ya lo saben, lo dice el 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y en conexión con yo les voy a plantear una cuestión. Es si cabe o no cabe la posibilidad de incoar un juicio inmediato por delito leve que tenga por objeto una ocupación indebida de bienes inmuebles, del 245.2. En principio, yo entiendo que no hay un obstáculo legal expreso a que se pueda incoar un juicio inmediato por delito leve. En Marbella, todos los miércoles, desde las 9 de la mañana, se celebran juicios inmediatos por delito leve. Sin embargo, en este caso yo llevo 1 año aproximadamente, todavía no he recibido un juicio inmediato por delito leve que persiga un hecho de esta naturaleza. No lo he encontrado. Lo que he encontrado ha sido denuncias que se llaman firmadas por abogado y procurador o atestados en los cuales se describe una conducta de esta naturaleza, haya o no detenido. Pues bien, la pregunta que yo les lanzo es si cabe o no cabe esta posibilidad. Y la respuesta que yo considero que es pertinente es que sí, sin perjuicio de las dificultades que pueda generar la preparación, porque compete, como ya saben ustedes, a la fuerza actuante el preparar este tipo de juicios. Pero pregúntense si esta no sería una manera de conseguir que la respuesta judicial fuese más ágil. No porque yo quiera que sea más ágil ni menos ágil, sino porque realmente, desde un punto de vista objetivo, creo que sería la vía más rápida de todas las que en abstracto son posibles. No se hace. Entonces, como no se hace, yo lo dejo aquí dicho, que lo recuerde o que lo acoja el que quiera. Lo que sí que se hace, y esto sí es verdad, es presentación, puesta a disposición judicial de detenidos, por un delito de esta naturaleza, que sería un delito leve, pero que no obstante permite la posibilidad de detener, porque la persona no tiene un domicilio conocido. Bien, esto sí ocurre. A mi juicio, cuando esto llega al juzgado de instrucción, lo correcto es intentar celebrar el juicio inmediato, el miércoles saliente de guardia. Si te pasan un detenido el sábado, por este motivo, intentar poner en marcha la maquinaria del juzgado para que se cite a las personas que deben comparecer. Y además deben comparecer con abogado y con procurador. En este caso, bueno, en la práctica con abogado. Es verdad que para poder instaurar un sistema en el que se pueda generar esta figura del juicio inmediato por delito leve, sería necesario que las cédulas de citación que se entregan a la persona que debe comparecer, se modificase el contenido, porque tendrían que hacer constar que debe intervenir el abogado. Mejor dicho, sería constar que debe comparecer con abogado y si no se designará a uno de oficio. Claro, el de oficio no sé muy bien quién sería, porque en los colegios de abogados no sé si hay un turno para casos en los que la persona no es detenida, pero debe de comparecer, sería el turno normal o de incidencia, no lo sé. No lo sé. Pero claro, eso generaría problemas de cara a quizá el sistema de guardia, porque claro, estar esperando un juicio es un poco complicado un miércoles. Bien. Luego me responde esto, Hay una designación legal. El juzgado lo pide, se hace una designación y el abogado recibe por la tarde, de mañana por la mañana tiene. ¿A ti no te ha pasado? No. Enhorabuena.
Bien, el problema a veces es que, bueno, llega la persona y no hay abogado, no hay procurador, no hay nada. En cualquier caso, a mí se me ocurren, conforme voy viendo preceptos de la ley, ya sea esta, ya sea otra, preguntas y las voy compartiendo con ustedes, ¿no? He creído ver, sobrevolar de manera casi no visible, que hay una cierta finalidad a la hora de bueno, impulsar estas jornadas orientada a, de alguna manera, favorecer el asesoramiento a las personas que pretenden que se agilice el lanzamiento. No tanto desde la perspectiva de la defensa. Soluciones. Por lo tanto, Creo que por favor en ese sentido. voy a centrar más quizá mi intervención en esa perspectiva sin que se interprete en modo alguno como ánimo de nada. Porque yo no tengo ánimo de nada, nunca. Bueno, esto desde el punto de vista de la ley de enjuiciamiento criminal. Yo les digo unos preceptos muy básicos porque no daría tiempo a abordar todas las cuestiones técnicas que se podrían plantear. Después, en la tercera parte de mi intervención, os transmitiré 3 o 4 cuestiones que están también relacionadas con la penal. Aquí me quería solamente limitar a reflejar el ordenamiento jurídico. Lo más importante del ordenamiento jurídico. Como ya les he dicho antes, la respuesta ante estas situaciones de hecho quedaría huérfana, por mi parte, si no pongo de manifiesto otras ramas del ordenamiento jurídico que tienen entre su esfera de aplicabilidad también este tipo de situaciones. Y me quiero referir a la vía administrativa. La ley, esta que se llama ley Mostaza, ¿no? No, ley ¿cómo es? Mordaza. Ley Mordaza. Es que, ley Mostaza, es que la tengo comido hace poco. Será por lo de Ferraz. Puede ser. La hora. Bueno, la ley Mordaza que todos ustedes conocen, o la ley correspondiente, en su artículo, creo que es el 37, partiendo de la premisa de que se trata de una ley que persigue el bienestar de los ciudadanos, contempla como infracción leve dentro del ordenamiento administrativo una conducta que yo les ruego que la escuchen y vean similitudes y diferencias con la conducta descrita en el 245.2 del Código Penal. En concreto, se refiere a el que, esta no ha sido cambiada, el que ocupare, no dice nada luego sin autorización debida, un inmueble, edificio o vivienda ajenos, en esto sí coincide con el tipo penal, o se mantuviere, cambia permanecer por mantener, en ellos en contra de la voluntad de su titular, arrendatario o titular de otro derecho real sobre el bien de que se trate. Por lo tanto, incluye también los casos en los que no se cuenta con el consentimiento del arrendatario o del titular del derecho real de que se trate. Y la pena que prevé en cuestión, en este caso, es hasta los 600 euros, si no me equivoco. Bien, si se fijan, el supuesto de hecho previsto en el ámbito penal, el supuesto de hecho previsto en el ámbito administrativo tienen similitudes, pero es más amplio el supuesto de hecho del ámbito administrativo. Y lo importante es que faculta para iniciar procedimientos administrativos orientados también, por qué no decirlo, indirectamente o directamente, a que la persona que ocupa indebidamente y legítimamente un bien inmueble, edificio o vivienda puedan ser lanzados, expulsados del lugar en cuestión. Sin embargo, no se usa tampoco. O no me consta que se use, casi nunca se usa. ¿Lo han entendido? De todas maneras, es diferente el supuesto de hecho. Es diferente en parte, en otra parte es exactamente igual. Si a mí en el Código Penal me dicen en el artículo tal se condena al que lleva un botijo en la cabeza y en el ámbito administrativo también se condena al que lleva un botijo en la cabeza, ¿cómo un diablo diferenciamos un supuesto de hecho cuando la letra es la misma, ¿no? Pues aquí se produce una cierta analogía también entre lo administrativo y lo de penal, ante la cual no es fácil decir cuál es la que se tiene que aplicar. Lo que yo sí sé es que el penal es la última ratio, es lo que se aplica en defecto de todo lo demás. Así que tendría que haber una, quizá, en estricta aplicación del ordenamiento jurídico, una cierta, digamos, primacía, ¿no?, de la intervención administrativa. Pero esto no ocurre. Igual que no ocurre el inmediato por ocupación indebida de bienes inmuebles, tampoco se da o no se da casi nunca, el expediente administrativo que tenga por fundamento el artículo 37 de la ley Mordaza. Así que yo dejo también esto dicho, que se sepa, no todo tiene que ser un impulso a través de los juzgados, también puede hacerse un impulso a través de las administraciones, también puede hacerse un impulso a través indirectamente de, bueno, Ministerio del Interior o Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Lo que ocurre es que
esto no solamente ocurre en España, en casi todos los sitios, que lo diga un juez muchas veces parece que da más garantías a aquel que busca una consecuencia, ¿no? Así siempre se recurre al juez. Pero esto podría cambiar con otra cultura, con otras iniciativas, ¿no?, de otras personas que no sé muy bien quién tendría que ser. Pero yo lo dejo dicho, lo dejo dicho. Difieren el administrativo y el penal también en cuanto al plazo de prescripción, lógicamente. 1 año, caso penal, 6 meses en el caso administrativo. En el ámbito penal ya saben que estamos ante un delito permanente y que, bueno, la prescripción, mientras esté la persona ocupando el bien inmueble, no empieza a contar. Y esto sería el ámbito administrativo. Ya saben que en el ámbito administrativo, si el que lo está tramitando concibe que el hecho es trascendente penalmente, debe de parar el procedimiento, dar lo que se llama tanto de culpa, que no sé muy bien lo que es, a el procedimiento, a las autoridades penales, y a partir de ahí se inicia un procedimiento penal. Tanto de culpa, pues, procedimiento penal. Tampoco me consta, la verdad, que existan este tipo de tantos de culpa, así que lo dejo dicho en cualquier caso. No me quiero extender demasiado. Les estoy diciendo que el ordenamiento jurídico es muy amplio y que hay centenares de situaciones de hecho diferentes, ¿no? Nos queda por analizar las civiles. Claro, esto es verdad, lo decía también el compañero de mesa, que bueno, merecería a lo mejor 2 o 3 jornadas, ¿no?, al analizar desde el punto de vista del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil esta situación de hecho, los supuestos de vulneración del derecho a poseer. Yo aquí me limito a dejar remarcada la vigencia de una serie de supuestos que están en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 250, como saben, en su apartado 1, y dentro de los subapartados 1, 2, 3, 4 y 7. Son situaciones en las que se protege la posesión, cuando la posesión engendra en una persona la sensación de que la tiene alguien que no soy yo. Entonces se produce la posibilidad, se engendra la posibilidad de que se haga uso de las vías procesales previstas en estos apartados del 251, que son tanto los casos de desahucio por impago o expiración del plazo, los casos de precario, los casos de adquisición de un bien por vía hereditaria, cuando se quiere obtener inmediatamente la posesión del bien, los casos de perturbación o despojo de la posesión, que quizá en cuanto a descripción de la acción es lo más parecido que hay al supuesto del 245.2 del Código Penal, y también los supuestos de protección del titular de un derecho inscrito en el registro de la propiedad frente a quien se opone a él o lo perturba. En todas estas situaciones nos encontramos ante hipótesis que pueden generar confusión, repito. Cuando digo que pueden generar confusión es que pueden engendrar en el letrado que tiene a un cliente delante dudas sobre qué vía sería la más correcta para elegir en orden a favorecer la posición jurídica de su cliente. Claro, una cosa es a veces la elección de la mejor vía en abstracto, jurídicamente hablando, y otra cosa elegir la mejor vía desde un punto de vista práctico. Para eso, para conocer la mejor vía desde un punto de vista práctico, hay que ejercer en un partido judicial concreto y conocer sus circunstancias, o bien estar bien asesorado si el cliente es de otro partido judicial, para saber si va a ser más ágil la vía penal, va a ser más ágil la vía civil. Es verdad que en el orden civil, desde hace muy poco, con ocasión de la Ley 1223, la Ley de Vivienda, se han introducido modificaciones muy complejas en la Ley de Enjuiciamiento, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, tan complejas que son casi incomprensibles. Sí. Normalmente, a partir de los 6-7 minutos de lectura hay que ir a beber agua, o beberse un jarabe, o asomarse a la terraza. Hay muchas opciones viables, ¿no? Pero es una ley que hace absolutamente compleja la intelección, está escrita con muy buena intención, eso está clarísimo, pero en síntesis lo que establece es una enorme dificultad en orden a la preparación de la demanda, cuando se trata, insisto, de conseguir la finalidad de que se expulse a alguien de lo que es nuestro o de lo que deberíamos poseer. Genera muchas dificultades desde el punto de vista de la admisión de la demanda. También lo que es demanda, contestación en 10 días y vista no ocurre, es imposible, porque existen supuestos de vulnerabilidad económica que generan que a veces se tenga que suspender el procedimiento, creo que es por 2 meses como máximo, y que en la práctica conlleva imperativamente que se retrase la consecución de la finalidad pretendida. Esto disuade, sin duda, yo creo, a un letrado del recurso a la vía civil, porque claro, el cliente quiere que salga inmediatamente el señor, la señora o su familia, o ambos, del lugar en cuestión donde se encuentran. Así que se produce colateralmente, con ocasión de la aprobación de una ley, fíjense que una paradoja,
un recurso en mayor medida a la vía penal. Esto lo tengo yo constatado en los últimos meses, desde que entró en vigor la ley esta 1223, que no tiene apelativo, creo todavía, ¿no? No le hemos puesto nombre. De vivienda, ni dice. mordaza, no le voy a poner ningún nombre, pero se lo podría poner. Bien, el hecho es que, fíjense, de lo que yo acabo de decir hasta ahora, vía penal, vía civil, vía administrativa, creo que se puede inferir que las situaciones de hecho son muy diversas y que no es descartable que la respuesta en cualquier caso pudiera venir tanto de la vía administrativa como de la vía penal, como de la vía civil. Entonces, el buen letrado es el que sabe elegir la vía adecuada. A mi juicio, en la actualidad de Marbella, la vía más rápida está siendo la vía penal, pero no necesariamente, porque va a depender un poco de cómo funciona el juzgado, del criterio del juez a la hora de impulsar la celebración del juicio. En mi caso, la realidad es que lo que intento es hacer una citación para juicio lo más rápido posible. Después, entre las tres cuestiones que voy a tratar, hablaremos de las medidas cautelares. Bien, el ordenamiento jurídico prácticamente ya lo he abarcado íntegramente, ya conocen ya lo conocían seguro, pero con carácter renovado, conocen el ordenamiento jurídico civil, penal y administrativo aplicable a las situaciones de hecho que nos ocupan y nunca mejor dicho. Así que quizá lo que procede a continuación es plantearse las dos o tres cuestiones un poquito más habituales, sin perjuicio de preguntas que puedan hacer ustedes a continuación. Los requisitos de la ocupación indebida de bienes inmuebles en realidad ya han sido descritos por el compañero, en general han sido descritos, yo no quiero ahondar más en los mismos, ¿no? Es verdad que no en todos los partidos judiciales se interpreta igual, no en todas las audiencias provinciales se interpreta igual, así que dar una respuesta para que lleguen a la desagradable consecuencia posterior de que, bueno, no siempre es así, para que se la voy a dar la respuesta, ¿no? Realmente los requisitos son en general los que ha dicho el compañero. Esto de la acción, de ocupación sin violencia, sin intimidación, de algo que se sabe que es ajeno, que se sabe que el titular está en contra. Hablo del titular, no del arrendatario, ni hablo del titular de otros derechos reales, porque en tal caso sería administrativo. Bien, pues en cuanto a los supuestos de ocupación indebida de bienes inmuebles, ya saben ustedes que hay casos jurisprudencialmente consolidados de hipótesis en las que no se condena. Condena los casos en los que la ocupación es de muy escasa duración, los casos en los que el lugar en el cual se encuentra la persona no puede ser descrito en abstracto ni en concreto como una vivienda, es una porquería de sitio, no es vivienda, no es habitable. En estos casos tampoco se puede ir por la vía del 245.2, tampoco en los casos en los que, bueno, pues es discutible quién tiene derecho a poseer. Y aquí nos encontramos también ante prácticas diferentes en los tribunales. Si al leer la denuncia, al leer el atestado, lo que reciba el juez de instrucción extrae que en realidad lo que hay es un conflicto sobre quién es el que tiene el mejor derecho a poseer, prima el principio de la intervención mínima, el concepto del derecho penal como última ratio y tenemos que remitir a las partes a un procedimiento civil. Esto es bastante habitual y se lo van a encontrar en muchas ocasiones, para enorme frustración, por cierto, de los letrados que tratan de acudir a esta vía porque consideran escandalosa la situación de posesión, a pesar de que sea objetivamente conflictiva en abstracto jurídicamente, ¿no? Así que, ya les digo, en el ámbito de la ocupación indebida, estos son los supuestos de los que normalmente no se condenan. Los argumentos de defensa en los casos de ocupación indebida de bienes inmuebles también se repiten. Suele ser el estado de necesidad, la situación en la que quien es denunciado dice tener título para poder poseer, en fin, situaciones bastante frecuentes. Por ejemplo, que el que denuncia no demuestre que es el que tiene la condición de dueño. Estas son las tres causas. Normalmente se desestiman en la práctica casi todas, también lo digo, casi siempre, pero puede haber casos en los que efectivamente se pueda concebir que existe un conflicto civil sobre la posesión y falte un requisito esencial para poder condenar por estas conductas, ¿no? Así que, sin perjuicio de lo que ha dicho el compañero y agregando lo que acabo de decir, bueno, pues quedaría más o menos delimitado el conjunto de requisitos de la ocupación indebida. Pero yo sé que aquí se viene por sobre todo dos razones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la posibilidad o no de acordar medidas cautelares en el seno de estos procedimientos y cuándo y cómo se consigue. Y otra tiene que ver con la diferenciación, con el allanamiento.
En relación con lo cual, el compañero también ha abordado la cuestión. Pues bien, vamos a ver. En primer lugar, en cuanto a las medidas cautelares en el orden jurisdiccional penal, en el ámbito de los delitos de ocupación indebida de bienes inmuebles, hay argumentos a favor y hay argumentos en contra. Verán que hay jueces que no las aplican nunca. Verán que hay jueces que sí las aplican. Y cada uno tiene una estrategia quizá o una técnica para tratar de dar la respuesta más adecuada. Entre los argumentos para poder defender la aplicabilidad de las medidas cautelares en un juicio que no olvidemos que es inmediato o que no es inmediato, pero es por delito leve, pues está el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dispone que entre las primeras diligencias que se pueden practicar por el juez están aquellas que están orientadas a proteger a los perjudicados. En este caso, el perjudicado sería quien denuncia. Esto lo legitima. También en las circulares de la Fiscalía General del Estado y la jurisprudencia de la mayor parte de las audiencias provinciales. Pero es que además ya la ley lo dice. ¿Qué ley lo dice? Pues la ley 12/2023, la ley de vivienda, que introduce una previsión específica que deben conocer y que afecta al orden jurisdiccional penal. ¿Por qué? Porque su disposición final quinta, la de esta ley de vivienda, establece que cuando se hayan acordado medidas cautelares en el caso de los delitos de ocupación indebida de bienes inmuebles, se habrá de poner el hecho en conocimiento de los servicios de asistencia social, si existe algún menor de edad discapaz o persona víctima de violencia de género en el inmueble de que se trate. Por tanto, de la ley ya se desprende que es posible la medida cautelar. Yo creo que con esto y con el artículo 13 queda prácticamente ventilada la cuestión. Sí se pueden acordar las medidas cautelares. Otra cosa es que se hagan. El principal inconveniente para poder acordar una medida cautelar de expulsión, de lanzamiento inmediato de la persona que está ocupando el bien inmueble es que no lo oye, ¿no? Ese es el principal inconveniente. Y que no lo oyes, que se haría, si se acuerda inmediatamente, lo acuerdas sin oírle. Sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la ley de enjuiciamiento criminal, los artículos 962 y siguientes de la ley en cuestión no prevén un procedimiento para las medidas cautelares en este tipo de delitos leves. ¿Qué hay que hacer en consecuencia? Pues hay que concebir aplicable la ley de enjuiciamiento civil, que como ya saben, se aplica, creo que es el artículo 4, no estoy seguro, de la ley de enjuiciamiento civil a el resto de los órdenes jurisdiccionales. El libro cuarto de la ley de enjuiciamiento civil, los artículos 721 y siguientes regulan las medidas cautelares, que yo entiendo que esto se aplica también a este ámbito. Y la regla general de la que se parte, 727, es que se tiene que oír a la persona. Es decir, que hay un precepto procesal de la ley de enjuiciamiento civil aplicable supletoriamente al penal que de algún modo obstaculiza que el principio general sea el de acordar inaudita parte la medida cautelar. No obstante, sí que se prevé la excepcionalidad y también se prevé en la ley de enjuiciamiento civil que se puedan acordar las medidas cautelares sin oír a la parte. Pero como digo, tiene que ser excepcional y sin perjuicio de oírle después. Ante esta situación, claro, cada juez tiene que tomar una decisión. A mi juicio, lo razonable es afirmar que en teoría son posibles, pero en la práctica dar o dotar de una solución distinta al caso, que es enjuiciar lo antes posible. Los jueces celebramos, en el caso de Marbella, unos 3 días al mes juicio por delito leve. La mejor solución para mí sería el acordar la citación para el siguiente día de juicio y en ese juicio oír a la persona, dictar sentencia y acordar que en cualquier caso, como carácter cautelar, se va a acordar la expulsión, porque la sentencia es que es recurrible, claro, la sentencia es recurrible y podría ocurrir que se recurriera y no tuviéramos la medida cautelar. Esa sería para mí la vía más correcta. Y la base legal, normativa, que yo considero que es la que ha de ser tomada en consideración. No obstante, como digo, todo lo que les estoy transmitiendo es discutible. Todo esto es discutible. Por tanto, como cuestiones prácticas, las que hemos dicho, las medidas cautelares, los requisitos de la ocupación indebida, los argumentos de defensa más frecuentes y, bueno, lo de la diferenciación con el allanamiento, que se centra en el bien jurídico protegido, que es la inviolabilidad del domicilio en el caso del allanamiento. En cuanto al bien jurídico protegido en el caso de la ocupación indebida, pueden ustedes encontrar en tratados, en sentencias, muy distintos bienes jurídicos. Se habla del patrimonio inmobiliario, del derecho a poseer, se habla de muchísimos bienes jurídicos. Pero a efectos prácticos, la diferencia más importante es sobre qué recae la conducta. Claro, la morada. ¿Qué es la morada? La morada es donde alguien despliega esa vida privada, íntima, ajena a los demás, donde hace aquello que no quiere que nadie vea, donde uno se siente, bueno, en el fondo, o debe sentirse más libre.
Ese sería el criterio a tener en cuenta. Es más bien eso. También deben de darse diferencias desde el punto de vista del dolo, porque claro, la persona que comete el allanamiento de morada sabe que en la casa, en el lugar en cuestión, están viviendo determinadas personas. Es verdad, y completo lo que tú dices, lo que ha dicho el compañero, que no tiene por qué ser una residencia habitual, sino que puede ser una residencia ocasional, vacacional, con una mínima dosis también de permanencia. Así que suscribo lo que acaba de decir. Dentro de esto hay hipótesis dudosas. Si uno analiza la jurisprudencia va a encontrar que el allanamiento de morada normalmente aparece como objeto de condena en concurso con otros delitos. Normalmente ocurre así. Y esto no ocurre en el caso de la ocupación indebida necesariamente. El allanamiento de morada da lugar a muchas dudas y yo no me atrevo a dar una respuesta con carácter general, ¿no? Sí que es verdad que comporta la utilización de un procedimiento que se llama ley del jurado imperativamente, no solamente para el allanamiento de morada, sino para todos los delitos conexos con el mismo. Así que esto hace todavía más complejo, a la altura de la complejidad de la ley de vivienda, la tramitación. Entonces, sí que puede que haya una cierta propensión entre los que trabajamos en el mundo de la justicia a evitar el empleo de mecanismos procedimentales que hacen tan difícil la tramitación que prácticamente hacen imposible el objetivo, que es llegar a juicio, ¿no? Pero en cualquier caso yo asumo aquí la parte de responsabilidad que tenemos y, claro, decir y admito que desde el punto de vista del juez es más sencillo tramitar un delito de ocupación indebida de bienes inmuebles del 245.2 o bien remitir a la vía civil el supuesto de hecho que se nos plantea, ¿no? Con esta revisión, no sé si está correcto el tiempo, ha sido una revisión acelerada un poco del panorama normativo y de dos o tres cuestiones que se pueden plantear. En la cuarta parte de mi intervención que quiero compartir con el compañero era la que en su caso pueda haber y se base en preguntas que puedan dirigirnos los aquí presentes. Por favor, que no sean supuestos de hecho que estén ahora mismo subyúdice y que obliguen a pronunciarse, claro, porque no se puede. Así que nada, muchas gracias y a vuestra disposición. Mira, quería empezar yo. Yo particularmente, lo que me ha surgido de esto es la duda de si un inquilino se le puede considerar morador, que es su domicilio, si se lo ocupan a un inquilino, pero por lo que veo habría de acudir a la vía administrativa. Tenemos que establecer un protocolo de intervención con el otro. Bueno, lo podemos decir lo que hace normalmente la policía, ¿no?, en este tipo de casos y luego las posibilidades, la valoración judicial en general. Si quieres empezamos así, ¿no? Bueno, en el caso del inquilino. Sí. Ahí yo creo que su señoría ha descrito la diferencia, ¿no?, entre uno y otro, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, si estamos hablando, la pregunta es si podemos considerar morada cuando hay un inquilino. Lo que tenemos que ver es dónde se desarrolla su vida privada, qué título, qué bien jurídico estamos protegiendo. Un inquilino que está residiendo en una vivienda que está alquilada puede sufrir un allanamiento de morada. Sí, eso, ese caso. Perfectamente. Perfectamente. Yo, desde luego, así lo entiendo. Que creía entender que había que acudir a la vía administrativa, ¿no? No, lo que ocurre es que si uno analiza la ley, la literalidad de la ley, puede quedar abierto si sería posible la intervención directa de la administración. Es lo que yo trato de transmitir al referirme al artículo 37. Si existiría también esto pasa, insisto, como en las intervenciones médicas. Para curar un problema no siempre hay una sola pastilla, sino que hay también a veces ocasiones en las que puede curarte una pastilla, puede curarte un jarabe, puede curarte un recurso de otra naturaleza. Entonces, lo que estoy tratando de transmitir es que para determinadas situaciones, de hecho, no siempre hay que acudir a la vía penal, ¿no? O puede acudirse a la penal, pero podría ser también legítimo el recurso a otras vías, ¿no? Al menos conforme a lo que yo extraigo de la lectura del artículo en cuestión. Nosotros, por ejemplo, como policía, yo les voy a poner el supuesto simple, sin mucha historia para intentar, pero es verdad, es lo que hemos hablado y como hemos empezado en un principio, las cosas no son o blanco o negro. A nosotros nos entra una llamada como policía y nos entra una llamada diciendo un inquilino que desarrolla su vida privada dentro de un domicilio que tiene arrendado,
y se encuentra una persona que está dentro. Él tiene su contrato de arrendamiento, tiene su título jurídico dentro, desarrolla su vida personal ahí dentro. En principio, nuestra primera actuación, lo que entendemos es que hay un allanamiento de morada. Bien, bien, bien. Y, Esa era y no es incorrecto. Lo de la vía administrativa a mí personalmente me choca, porque a la vía administrativa suena como que eso sí que se alarga en el tiempo, ¿no? O sea, como que la vía administrativa como que no. No trabajo en la administración ni tampoco, bueno, percibo. Hay actuaciones de la administración, por ejemplo, una multa tras sobrepasar Con desalojo, velocidad. multa con desalojo. Algunas son muy rápidas y llegan muy rápido. Pero multa con desalojo, con la multa no la va a pagar seguro. Y con medida cautelar, que también es posible. Yo, en el ámbito administrativo. al hilo de, para no perder, al hilo del tema del contrato que puede en un momento dado presentar un inquilino, ¿qué título tiene usted? Como policía, ¿se hace algún tipo de averiguación para ver si ese documento puede ser objeto de una falsedad o algo? A ver, nosotros por nuestra experiencia ya vemos que hay determinado, no queremos criminalizar tampoco ningún sector, pero si hay determinados sitios, determinadas zonas o determinadas, podríamos decir incluso nacionalidades, que aquí en Marbella, en el caso concreto de Marbella, sí se nos ha dado un altísimo porcentaje de que los contratos son falsificados, o sea, son falsos. Se nos ha dado. Entonces, bueno, como claro, entonces debemos tener en cuenta, como siempre, la presunción de inocencia. O sea, nosotros no podemos de entrada decir, pues esto creo que es falso porque tú eres. O sea, no, eso no podemos hacerlo. Tenemos que ver, para nosotros son indicios, o sea, que esta zona, esto tal, esto, pues son indicios de que pueden ser, por lo menos nos pone un poco en alerta, ¿no? De decir, ¿será falso o no será falso? Si nos pilla a las 12 de la mañana y nos dice que el que se lo ha alquilado tiene una oficina en Ricardo Soriano 15, pues hacemos gestiones con Ricardo Soriano 15, por decirle, y vemos si efectivamente se lo ha alquilado. Si esa llamada nos entra a las 3 de la madrugada y nos dice que se lo ha alquilado un abogado, Ricardo Soriano número 15, evidentemente va a ser complejo. Sí podemos hacer, fotocopiar, escanear y al día siguiente hacer consultas. Ya se deriva unas gestiones posteriores. Pero es verdad que en la medida de lo posible lo que podamos comprobar in situ y en el momento, esas gestiones las hacemos. Por eso es tan importante el protocolo, para que la gente no tenga miedo y sepa cómo actuar y saber diferenciar cuando nos encontramos ante un supuesto de hecho u otro. Pero si se lo encuentran directamente falso, si entonces iban directamente pero directamente falso nosotros no podemos hacer tampoco una peritación como tal. Lo incorporan al atestado y, claro. Y ya resolverá. En principio sí, claro. Nosotros ahí en ese momento es que tampoco podemos hacer una peritación para determinar. Sí, claro. No, y para eso estamos, para intentar de solventar la duda. Nosotros en un principio, cuando nos presenta un título jurídico, no podemos determinar si es falso o no es falso. Podemos dar cuenta a la autoridad judicial y decir, pues incorporarlo al atestado, decir, mira, pues se ha hecho consulta con tal. El hecho de que y sea dice, falso no le da mayor celeridad ni. Es que, claro, es que nosotros ahí no hacemos una pericial, lo que quiero entender. Nosotros ahí no hacemos una pericial. Ahí lo que hacemos es constatar que los datos que él dice que ha firmado, nos puede decir como mucho que eso él no lo ha firmado. Pero esto va un poquito más allá. Y una segunda cuestión, a mí no me queda muy claro lo de la segunda residencia, que esto es una pregunta continua de amigos, conocidos, familiares, que están todo el día preguntándote 50.000 posibilidades, ¿no? Aparte de decirte que cómo puedes llegar a defender a la gente que ocupa, etcétera, etcétera. Bueno, la segunda residencia, ¿cuándo se considera que se ha ocupado? Cuando, por ejemplo, una familia de Madrid que viene aquí en Semana Santa, en verano y en Navidad. Creo que la pregunta va orientada a ver qué es lo que hace la policía. Otra cosa es la respuesta que haya que darse con ocasión de dictar sentencia, que son dos cosas diferentes. Pues lo que hace la policía
policía de lo que... Nosotros lo que hacemos en la policía, en este sentido, es intentar remitir lo más posible. A ver, nosotros ahí no enjuiciamos, nosotros podemos detener o hacemos una actuación por los indicios que vemos en ese momento. Nosotros intentamos de seguir lo que dice la instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado, en la que, como he comentado antes, el concepto de temporalidad no existe. Lo que tiene que tener es un carácter permanente, temporal o no, y sobre todo que tenga esa condición de morada. Lo importante es que tenga la condición de morada. Si tú vas los fines de semana, vas en Semana Santa y vas en verano, ¿es tu segunda residencia? ¿Sí o no? Pues si es tu segunda residencia y si es morada y es donde tú desarrollas tu vida privada en Semana Santa, en verano y los fines de semana, ningún ¿Si es un problema. apartamento turístico? No, entonces es un apartamento turístico, entonces no es una morada. Eso es lo que he explicado antes. Bueno, hay que analizar la finalidad esencial del individuo en relación con el bien inmueble. Si tu finalidad esencial es la residencia habitual o la residencia ocasional, si tu finalidad esencial es destinarlo a una explotación económica, yo utilizaría el criterio de la finalidad esencial del uso. El bien jurídico protegido, que es como hemos iniciado esto. Los guiris entonces no comprarían aquí vivienda turística para ellos, ¿no? Porque es que esto ha saltado a la prensa internacional, la preocupación por la ocupación, lo sabéis, ¿no? Sería, ¿cómo actuar en una situación solicitar la medida cautelar del 13 de la ley de enjuiciamiento civil en un procedimiento de usurpación? ¿Perdón? Un procedimiento de usurpación con una ocupación de una familia y se solicita la cautelar sin fecha de celebración de vista de delito leve. Se hace un recurso, se acredita la titularidad y en el auto se dice que antes de ejecutarse el lanzamiento se proceda a llamar o a oficiar a los servicios sociales del municipio para atender a la madre y a los hijos que hay ocupando la vivienda, en el sentido de que evidentemente se deduce de atizado policial. Entonces, ¿no le parecería esto? ¿Cómo actuar en esos casos? ¿No le parecería que estaríamos ante una vulneración de la involucración del procedimiento administrativo en relación con la última ley y una paralización del procedimiento civil penal correspondiente y una vulneración, por tanto, de los derechos? Una expresión clara de una persona que sufra estas circunstancias y, por tanto, al principio de tutela judicial efectiva. Bueno, nosotros que, claro, como jueces tenemos una sujeción al imperio de la ley. Entonces, en ese supuesto de hecho, en la actualidad, con la nueva ley de vivienda, ley 2 de 2023, y por aplicación de esa disposición final quinta a la que acabo de referirme, no es que sea facultativo para nosotros, es que es obligatorio que si acordamos una medida cautelar, si la acordamos, que yo digo que soy más partidario de hacerlo después de juicio, pero si la acordamos tenemos la obligación de comunicar a los servicios de asistencia social, que por cierto tendrán que multiplicarse los trabajadores de los ayuntamientos de España por 1000 para poder atender a esa demanda. Pero bueno, el hecho es que hay que hacerlo imperativamente. A partir de ahí se genera la duda de si además tendríamos que aplicar la nueva redacción de los artículos 440 y siguientes del juicio verbal, que se aplica supletoriamente a todo. Es decir, si también tendríamos que, en su caso, suspender el procedimiento durante un máximo de 2 meses, como dice la ley, una vez que se constate que hay una situación de vulnerabilidad y que se está gestionando una posible salida o habitacional, creo que se llama. Entonces, sí es verdad que en la práctica, la nueva ley en cuestión puede comprometer que la medida cautelar se ejecute de manera inmediata. Pero claro, es una cuestión muy compleja porque estamos hablando de una medida cautelar. No estamos hablando... Teniendo en cuenta que servicios sociales son trabajadores sociales que a veces van por legislación provincial, que tienen una norma muy reglada, que no ofrecen, dicho por ellos y dicho por el organismo así, que no pueden ofrecer una alternativa habitacional, no hay medios. Bien, ahí hay que interpretar. Es un supuesto en el que hay que interpretar si aplicar o no esa posibilidad de la suspensión o no, y ahí se generarán distintas posiciones. Unos considerarán que aún hay que aplicar la ley de enjuiciamiento civil e incluso si es necesario suspender la medida cautelar, y otros considerarán que la ley de enjuiciamiento civil en su nueva redacción tras la ley de vivienda no se aplica porque se trata de un caso penal de medida cautelar, estrictamente, no de
y no de ejecución de sentencia. Pero es que, claro, esto yo creo que todavía no ha llegado ni siquiera a la jurisprudencia. Esperar al informe de servicios sociales para, como parte actor, o no, solicitar el lanzamiento a la vista del informe que haga. Bueno, no, en cuanto a la petición de la medida cautelar, no hay ningún precepto en el que se diga que tienes que hacer una previa averiguación. Eso está previsto para el civil. El problema es que en la medida cautelar, una vez que la acuerdas, sí que hay una previsión. No antes, sino una vez acordada, sí que hay una previsión de ponerlo en conocimiento de servicios sociales. Y se interpreta esa disposición final quinta en línea, en coherencia con la ley de enjuiciamiento civil, en la nueva redacción del juicio verbal, pues puede haber quien interprete que también hay que suspender en su caso la medida cautelar hasta que se solvente esa situación de asistencia social en la realidad. Pero, como digo, son dos posiciones que serían posibles. Lo básico, lo sencillo sería no aplicar esa suspensión y, bueno, aplicar la medida cautelar sin problema. Eso sería la solución sencilla. Y la otra sería un poco más compleja y, bueno, dependerá. Yo creo que hay que diferenciar. En instrucción penal, entonces, no Según hay, el supuesto no hay de hecho. vulnerabilidad. En instrucción penal no se pueden acoger entonces a la vulnerabilidad y servicios sociales. En instrucción penal, técnicamente el delito leve no tiene instrucción. El problema es que no tiene instrucción. Bueno, Si hablamos de un allanamiento de morada, se podría acordar la medida cautelar. Sí, perfectamente, está habilitada y a partir de ahí es discutible, como digo, si además de aplicar la medida cautelar, el juez puede, a instancia, por ejemplo, del denunciado, que alegue su condición de vulnerable, tiene el deber de aplicar también los principios que inspiran la nueva ley de vivienda y que supondrían un retraso de la aplicación de la medida cautelar, pero yo no conozco que esto haya ocurrido, no sé si ha ocurrido. Me doy cuenta que es un retraso importante, además que sin herir. Y además teniendo en cuenta, bueno, claro, sí, efectivamente, que no hay tampoco jurisprudencia sobre ello. Al final, entonces, independientemente de que haya medida cautelar o no, si hay una sentencia de delito leve que le condena, ¿se aplica o no se aplica la vulnerabilidad? Pues eso sería una cuestión discutida. Y claro, una cuestión discutida es si en la ejecución hay que aplicar ese principio de protección a la persona que es vulnerable económicamente. Yo lo considero jurídicamente discutible, pero a mí no me consta que se esté haciendo, por lo menos en Marbella, durante la ejecución. Digo en vía penal. ¿Sí? Sí que. Sí que. Se suspende a la fecha. Hay preguntas en muchas. Me piden que resuelva hasta que. No quiero tocar. Anabel, que somos nulos. Yo es que no quiero. Y aparentemente son vulnerables. ¿Y eso qué significa? Hay 4, que por lo menos una me dijo que Estamos en casuísticas particulares, ¿no? Y en juzgados, claro, unos sí, otros no, como usted ha dicho. O han buscado otro sitio, o se ejecutan. Pero digo, por lo menos, la experiencia profesional. Pues son preguntas que le hacen. Parece que sí, ¿no? Que van dirigidas. ¿Y después qué pasa en la ejecución? Yo no lo conozco en mi juzgado, ni tampoco lo había visto en ninguno hasta ahora de instrucción, pero una cosa es que se comunique a servicios de asistencia social y otra cosa es que se suspenda también el lanzamiento. Eso ya no me consta. La disposición adicional pone al final que no solamente la medida cautelar, sino cuando se dice sentencia de desalojo. Exactamente, que eso es lo que yo voy preguntando. O sea, cuando viene la sentencia de desalojo también se aplica lo mismo que la medida cautelar. Y la cuestión es qué hacer cuando, si también hay que suspender o no, si aplicar la ley de enjuiciamiento civil. Desde luego, si lo hace alguien, tiene su base en la ley de vivienda y la nueva regulación de la ley de enjuiciamiento civil puede tener un fundamento, pero yo no sé si decir que sí o que no, porque, claro, entonces estaría comprometiendo para cualquier situación en el futuro. Entonces prefiero no. Yo una vez estoy por parte de los expropietarios y otras veces me toca de manera absolutamente angustiada e inmediata por parte de los usurpadores o de los que son usurpadores a través de que se dedica a hacer renta porque son usurpadores. Y en ese sentido, o sea, una cosa a mí me toca decirme la vulnerabilidad, no sé qué, y otra vez me toca decir, aquí hay una niña de 9 años y un bebé de 14 meses, y esta actividad tiene que estar cubierta de alguna manera antes de que se produzca el lanzamiento de esta persona.
ha suspendido. Sí. ¿Y ha conseguido algún desalojo? Y por el otro ¿Pero lado, está la sentencia recurrida o no? Pregunto, ¿está recurrida la sentencia o no está recurrida? No está libre, no va a recurrir. Simplemente hasta las 10 personas, pero vamos, que en 3 meses, como va a decir, ya lo decíamos también, no abusen. O sea, si ya lleva 2 años, pues ya no abusen. Entonces, como en 3 meses o así, porque claro, el banco seguía pidiendo, evidentemente, su derecho a poseer la vivienda, o por lo menos a que no la poseyera. Después de que Asuntos Sociales lo dijeron, a continuación, fue cuando, al poco tiempo, pidieron los del banco que se volviera a poner una fecha para el lanzamiento. Se puso una fecha para el lanzamiento, pero como con 3 meses, y 10 días antes, pues, me habían dejado las llaves aquí en una vecina. Sí. Pero que sí que se suspende, aunque también llega un momento en que dicen, bueno, pero tuvo que ser alguien. Sí, pero 6-7 meses después. Sí. Una persona jurídica y una persona física. No, fundamento tienes normativo para hacerlo. Lo que pasa es que la conclusión a la que uno llega es que es verdad que la normativa vigente, en casos de vulnerabilidad económica, objetivamente dificulta el lanzamiento. Y ya está. Es así. Te puede gustar o no gustar, pero es una realidad. Las preguntas de aquí. Aquí parece que hay una ventana, ¿no? Sí. Que ¿Qué dice ahí? esto no tiene ningún sentido. Me está llamando una juez que ya no está aquí. Esto bueno, voy a decir esto. Mi pregunta es referente a, no sé si a un caso concreto, bueno, a un hotel ocupado por una sociedad limitada con contrato de arrendamiento extinguido tendría cabida en la vía penal. Anda. Se puede desocupar de forma rápida por una denuncia de delito leve. ¿Cómo sería protocolo de actuación policial en este caso previo a la denuncia? El protocolo de actuación policial en el caso de un hotel ocupado por una sociedad limitada con contrato de arrendamiento extinguido. Pues tiene que responder el imperfecto. El protocolo policial. Esto es una consulta a Legalitas. Esto está claro, ¿no? que nosotros como actuación policial, si ha habido un título jurídico que ha amparado a esta sociedad con otra, porque entiendo que esto es un hotel, y nosotros hay actuación policial por la vía penal, para nada, pero en absoluto para nada. Lo que sí haremos, ya aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, como lo ha tenido arrendado una u otra y demás, y estamos hablando de un hotel, pues lo que sí haríamos es comprobar licencias de apertura, seguro de responsabilidad civil. Ya nos meteríamos en el tema administrativo. Bueno, aquí se está dando la circunstancia de que se está valorando si hay o no posibilidad de iniciativa penal cuando el autor presunto es una persona jurídica. Y esto no es posible en el caso de la ocupación indebida de bienes inmuebles, porque para que se pueda condenar a una persona jurídica, si no recuerdo mal, 245.2 no prevé la posibilidad de la persona jurídica, y para que se pueda condenar penalmente a una persona jurídica tiene que estar expresamente prevista esa posibilidad en el tipo penal en cuestión. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas? A ver si con el dedo. Ah, no. ¿Qué ocurre en los supuestos? Bueno, ¿cuántas hay? Espérate. Acaban de dictar. No, es que no hemos saltado la anterior, me parece. No, la anterior era la que ya hemos contestado, sí. Venga, pues acaban de dictar sentencia penal y en el mismo día auto de medida cautelar por el que se da 15 días al ocupante a marcharse. Eso lo estaban diciendo. Y en caso de no irse, se fijará fecha de lanzamiento. ¿Qué posibilidades hay de dejar sin efecto el auto? Claro, esto sería una solicitud de asesoramiento para el individuo, persona, en relación con la cual ha habido una sentencia condenatoria. Estamos hablando del ordenamiento jurídico penal y en parte del ordenamiento jurídico civil, toda la normativa en materia de protección de, bueno, la ley de vivienda, en el fondo, establece toda una serie de contenidos que tienen como fundamento la protección de las personas en situación vulnerable. Si son capaces de extraer de esos preceptos un fundamento o un precepto normativo que pueda ser útil para retrasarlo, pues esa sería la vía, claro, pero cada caso concreto es distinto, ¿no? Tampoco me atrevo a ir a más profundidades, ¿no? Porque me hundo. Entonces, hay otra que no digo el nombre de los que realizan la pregunta porque no sé si es conveniente o no. Pues no.
Bien, hay procedimientos administrativos en protección de datos que van más rápidos que un inmediato por delito leve, así que hay que tener cuidado. Creo haber entendido que en el caso de que se ocupe un piso alquilado, el denunciante debe ser el inquilino y no el propietario, ya que dicha vivienda es la morada del inquilino. ¿Es correcto? A ver. El derecho real de quién es. El que dicha vivienda, pero claro, es que como lo hacen en términos tan generales, a mí me da miedo. Es correcto. Un día, la trayectoria profesional hundida. Responder y que te coja. Este es el que el 30 de noviembre del 24, digo eso. Y aquí faltan matices, aquí falta información. Ocupe un piso alquilado, ¿qué es? Que ocupe un piso alquilado. El denunciante debe ser el inquilino y no el propietario. Bueno, ya lo hemos estado diciendo, ¿no? Que el allanamiento protege a la morada y no así, no necesariamente, ¿no? No es el caso de la ocupación. Sí, dime. Vamos a ver, a la hora de poner el conocimiento de la autoridad, de la noticia clínica, que era bueno, ¿verdad? Entonces, para la usurpación en concreto, cualquiera no puede ser bueno, quiero decir, puede, es lo que yo creo que cualquiera, entonces, en esa pregunta anterior, pues, el inquilino, sí, el arrendatario, el arrendador también, la actividad de propietario también, el lechero de abajo que le molesta el ruido también, yo creo que no. Lo importante, en el caso de la ocupación indebida, lo importante es que eso, es lo que hemos estado diciendo, que no constituya morada y que haya voluntad en contra del titular. La denuncia puede venir de otra persona. Pero no se actúa, ¿no? Si no viene con una denuncia propiamente. En el caso de que venga una denuncia, la denuncia normalmente se presenta o en policía o en juzgado de guardia. En el caso de que sea ante policía o juzgado de guardia, en cualquier caso va a llegar a tener que dilucidarse quién es el juzgado competente. Aquí normalmente se enviaría decanato, se repartiría entre los distintos, entre el juzgado que resulte aleatoriamente competente y a partir de ahí, pues, bueno, la denuncia tiene concretado el autor, quién es la persona, no que el piso está ocupado, sino que es una persona en concreto, es más fácil preparar el juicio directamente, señalar para el día siguiente o para los días que queramos. Si no, es verdad que habría que hacer una mínima, lo que la jurisprudencia llama diligencia de investigación imprescindible en los juicios por delito leve, que es averiguar quién es la persona en concreto, se oficia a la policía. Es como una instrucción que sí que se admite excepcionalmente en el ámbito de los delitos leves. Se oficiaría a la policía y identificarían el autor y después se citaría para el juicio por delito leve. Pero el titular no tiene que comparecer ahí. No hace falta. En el caso de que se prepare el juicio por delito leve, el denunciante, estamos hablando de un caso de laboratorio, porque lo normal es que sea otra persona, pero bueno, él tendría que estar, hombre, para que prospere la pretensión, para que prospere el lanzamiento, es necesario que conste la voluntad en contra del denunciante, pero si por ningún lado aparece el denunciante y su voluntad en contra en un juicio por delito leve, nos va a faltar un requisito esencial. Del denunciante o del titular. O sea, en este caso del titular. Sí, del titular. Tiene que haber. Si no va el titular. Tiene que costar la voluntad del. No es que no vaya, puede costar la voluntad adversa del titular por otra vía. Habría que valorar la prueba. Y lo normal y lo habitual, para que prospere, es más normal que esté el titular. A mí me gustaría conocer el criterio del ponente respecto al concepto de flagrancia. Es decir, acotar en el tiempo este, porque evidentemente ningún usurpador ocupa un inmueble con un policía grande. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que te diga ese flagrante? 3 días y 4. No, que no puedo. La flagrancia es mientras se esté cometiendo el delito. Claro, pero evidentemente nunca será posible. Y además, si hay un policía mirando, no es posible que detenga en este momento. Mientras se esté cometiendo el delito, es un concepto jurídico difícil de delimitar en este tipo de casos, ¿no? Él ha dicho antes que la gente dice 48 horas, 24, 36. ¿Y para qué delito en concreto? Porque no es lo mismo la ocupación indebida de un inmueble que un allanamiento. Por ejemplo, una usurpación. Acaban de entrar en el quinto B y ya la policía llega una hora tarde. Normal, pero ya es una hora tarde, ya está dentro, ya está cerrado. ¿Eso es flagrante, no? Ahí estaría. Valdría una grabación de alguien que lo ha grabado. Porque cuando ahí sería una cuestión. Yo creo que habría que valorar con proporcionalidad el supuesto de hecho. En el fondo, toda persona que se asoma a un supuesto de hecho en concreto, cuando oye la palabra flagrancia, sabe a qué se está refiriendo. Que se está cometiendo en el momento. Y cuando decimos el momento, bueno, podemos interpretarlo a veces un poquito más sentido amplio, ¿no?
como ocurre en casos de allanamiento, pero claro, si interpretamos la flagrancia en un caso en el que la persona lleva 6 meses en el mismo sitio, estaremos forzando el concepto de flagrancia. Entonces, hay que valorar. Cuando haya un recurso contra la decisión de entrar o de intervenir, pues el juez, valorando esa proporcionalidad, desde el momento en que comenzó a cometerse el delito hasta el momento en que ha sido descubierto, determinará si había o no flagrancia aplicando la jurisprudencia, ¿no? Porque hay jurisprudencia que, claro, sobre esto pues, no es exactamente igual siempre, porque no todos los supuestos son iguales. Y además, una evidencia visual con un tío grabando. Oye, que es que lo estoy grabando, que se están metiendo. Que se están metiendo, pero eso es una cosa, que otra cosa es que esté grabando, otra cosa es que lleven ya un tiempo. Están ¿no? metiendo. A mí yo no me atrevo a decir un tiempo. Los que instalan las alarmas te dicen, es que la alarma da el estado de flagrancia porque se ve que está entrando. La alarma es un instrumento objetivo que favorece que se pueda interpretar la existencia de flagrancia, pero no necesariamente, porque puede estar la alarma sonando 8 meses. Y, bueno, por poner un ejemplo exagerado, ¿no? No, es que suene, que vaya el de moto y pilla allí a claro, dueño. De hecho, eso en definitiva se utiliza, ¿no? Por las empresas también para captar clientes, porque claro, en definitiva favorece que puedas interpretar la flagrancia. Evidentemente, si tienen contacto continuo con la policía permanente, que lo hay, y va la policía al día siguiente, yo no veo obstáculo para que no se aprecie, o sea, para que digas no hay flagrancia, ¿no? Yo creo que se puede perfectamente defender la existencia en ese caso de la flagrancia, aunque habrá quien diga que no, también. Preguntan por aquí. Quería plantear un caso otro escenario, ¿no? Como puede haber muchos, pero casi de laboratorio, pero que pasa. Temas de alquiler vacacionales que ya me he estado comentando, pero que se meten en la vivienda incluso sin un contrato real, ¿vale? Porque se meten porque las agencias inmobiliarias que hay les dan, o sea, al final, cuando a mí me llega la documentación hay un documento falso, ¿vale? Las agencias, pues, todavía no sé por qué motivo, hay un contrato con una persona y la persona que está allí metida es otra, para un alquiler vacacional, que se mete allí, que paga a la agencia y así estamos, quiero decir. Entonces, ¿cómo podría plantearse ese tema a efectos penales? Civil, eso me viene un precario, ¿no? Claro. Es que no lo he entendido en el sentido de que hay una persona que alquila un piso para unas vacaciones y cuando llega se encuentra que hay otra persona distinta. Allí. Entendido eso. El propietario que tienes un piso para alquiler vacacional y también para cuando viene el verano, aquí en Marbella, ¿no? Que tienes un piso para alquiler vacacional y también cuando viene el verano, pues las semanas que esté libre. Entonces se lo tiene dado a una agencia para que lo alquile de manera vacacional por semanas y el cliente no lo sabe, pero la agencia mete a un inquilino allí que cuando tiene que irse a la semana y el cliente viene para estar en porque es su casa. Sigue allí, claro. Sigue aquí, allí, claro. Entonces tenemos, bueno, un alquiler vacacional, ¿vale? Puede ser un tema más civil, porque a lo mejor hay gente que entre con contrato y tal, pero claro, cuando el que está allí dentro, pues ahora mismo no sabemos por qué está allí dentro, si era el que firmó, si era... No está allí con un contrato legal, porque hay veces que entra y o sea, el que entra con un contrato y luego se va y se meten a otro. Entonces, esto puede tener alguna vertiente penal. Sería discutible cuando lo cites al juicio, pues te va a alegar eso. Aunque tú tengas un contrato, pero no se sabe quién está dentro. Porque no sé qué sube o porque dice la agencia, no, este me pasa porque pero que está dentro es otro, claro. Bueno, eso, tras oír a la persona contra la que se dirige el procedimiento, habrá que decidir si estamos o no en un procedimiento. Como para empezarlo por vía penal, se puede empezar, pero claro, el problema es que una vez que alegue lo que alegue, que yo no sé lo que va a alegar la persona que está dentro, pues habrá que dar una respuesta, no a priori. Y ahora mismo, sí, sin saber lo que va a contestar esa persona. Iniciar la vía penal es libre siempre. Es libre siempre. Si tú describes la acción en el sentido de que te has encontrado una persona, ¿qué hacer? Como para elegir el inicio de la acción es difícil saberlo sin saber lo que te van a alegar después, claro. La vía civil siempre tiene la garantía de que ahí equivocarse no se equivoca uno. Cuando hablamos de la policía local con el tema, ¿qué es lo que, digamos, ustedes más necesitan para empezar a actuar? Para poder, digamos, tener una, digamos, esta garantía de que cuando lleguen ustedes se les va a poder facilitar, poder ya incluso echarles con su facción.
Bueno, nosotros realmente si se ha producido ya la usurpación y estamos ya en lo que es un procedimiento penal, lo que esperaremos ya casi seguros al lanzamiento. O sea, nosotros lo que es que no le puedo, como dice su señoría, tampoco le puedo decir ahora mismo qué necesita. Según el caso, le iremos diciendo qué necesitamos en ese momento. Si estamos ante un allanamiento, ante una usurpación, dentro de una usurpación, un delito menos grave, un delito leve. Si hay violencia e intimidación, si no la hay. Es que dependiendo del caso, la casuística, incluso si a lo mejor un procedimiento civil, o se nos ha saltado también, que no lo hemos abordado, un apartamento turístico que no ha pagado. Un apartamento turístico nos podemos amparar en la Ley de Turismo de Andalucía, la 13/2011, que faculta a las fuerzas y cuerpos de seguridad a desalojar. No, habitualmente no, cuando lo requieren. Cuando lo requieren. El propietario. Claro, cuando lo requieren. Claro, pero estamos hablando de apartamento turístico, ¿eh? Un apartamento turístico que va por la misma normativa que los hoteles. Y te dice la ley 13/2011 que cuando se incumple la regla de régimen interior, incluyendo el no abono de la habitación o eso, puede solicitar el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad para su desalojo. Pero estamos hablando de un apartamento turístico, ¿eh? No estamos hablando, ¿vale? Sí, pero en el mismo caso que hablaba la compañera, si hay una persona que no es la que alquiló ese apartamento turístico y tú te diriges a policía en este caso. Pero ahí, pero por eso. No me ha pagado claro, porque no sé quién es. Pero bueno, ahí hay que ahondar un poquito más, como dice el magistrado, porque si estamos hablando que dice que lo alquila por semana, que lleva semana, que lo alquila uno el contrato, ahí igual hay un poquito más de fondo. No es lo mismo que el que alquila una habitación, dice, escúchame, que es que este se tiene que ir a las 12, son las 2 y no se va. No sé si me explico un poco. Por eso es. Efectivamente, por ejemplo, entonces está la Ley de Turismo de Andalucía, no sé si ya la conocéis, la 13/2011, echarle un vistazo que para nosotros es muy útil. Además, no hemos tenido problemas, ¿eh? Cuando llega y le dice que si tiene usted que marchar. Sí, pues, no hemos tenido ningún tipo de problema. Cuando hay alguna complicación, o sea, que hay alguna complicación más de que el que está allí metido y dice, no, yo tengo un contrato, o yo he pagado, yo qué sé. Cuando empiezan los líos, la policía lo resuelve. Para que nos entendamos. Y si está con un niño pequeño ahí, un bebé. Es que cuando empiezan los líos de que no sabemos si el contrato es falso, no es falso, necesito una pericial, no sabemos si ya es morada, no es morada. Si lo que había, o sea, ya cuando hay más de fondo, la policía en una actuación inmediata, desalojar o no desalojar, es muy complicado. Ya hemos visto que incluso para la aplicación de medidas cautelares es muy complicado hacerlo por parte de la autoridad judicial. Imagínense de entrada la policía que llega allí y toma una decisión de tú vas fuera o tú te quedas. Hay que ser un poco prudente con estas cosas porque estamos hablando de derechos fundamentales. Pero en un hotel, por ejemplo, si se mete alguien con un bebé y un niño de 8 años, se puede decir que se queda allí y que por vulnerabilidad. ¿Y entonces qué haría la policía? ¿Lo echa por la ley de turismo o no? Esto es hacer con H o sin H. Sí, no, que es difícil dar una respuesta que valga para toda hipótesis. Hay más preguntas en el foro este. Sí, ¿no? También hay preguntas que están vinculadas a casos de adquisición de un inmueble, claro, en el ámbito de un proceso de subasta que se encuentra tras adquirir el bien inmueble quien ocupa, ¿no? Aquí ya tenemos también situaciones de conflicto sobre quién tiene preferencia en la posesión. Y ahí en la propia ley de enjuiciamiento civil, ya saben, en el libro tercero, el 675, creo que es, 661. Lo que se puede concluir. Comparecencia para resolver si hay o no mejor derecho a poseer. Brevemente, es que hay una inseguridad jurídica grande. A mi juicio, sí. Lo que hay es un poco desde el punto de vista del abogado que asiste al cliente, es difícil asegurar el resultado, es lo que yo veo. Sobre todo el resultado urgente. A quiniela. Pero no el resultado a lo mejor en el largo plazo, que yo creo que ese sí. Pero en el breve plazo, la verdad es que es difícil por varias razones. Los medios, por supuesto, a disposición de la justicia, que esto es otro tema, un tema aparte, y también las normativas de protección derivadas de las últimas reformas, que dificultan claramente también que se verifique la finalidad pretendida. Es que es evidente, que yo eso no lo puedo negar, que se dificulta, evidentemente. Así que al final es un poquito de inversión también.
Respecto a los suministros, ¿se le podría hacer una notificación a los ocupantes de la vivienda, dándoles un plazo de 5 o 7 días para que pongan los contratos a su nombre y dar de baja mientras que... ¿Le están dando derechos entonces? ¿No? Es que no sé exactamente No entiendo eso. en qué contexto, en qué procedimiento. En vez de cortar la luz porque tú dejas de pagar, entonces la compañía suministradora puede cortar los suministros, darles un plazo a los ocupantes de la vivienda para que pongan los contratos a su nombre, y si no cumplen, tú ya tienes la Les están dando derechos. Aquí estamos ¿no? hablando de un posible delito de coacciones por el cual fuese denunciada una persona que ostenta la condición de propietaria del bien inmueble y que ve que su bien inmueble está siendo poseído por un tercero ilegítimamente. Entonces se alegaría esa razón, que es que yo he requerido antes, durante de día tal. Y ahí habría que valorar si esa circunstancia se puede interpretar como causa de exoneración de responsabilidad penal para el denunciado. Eso habría que ver cada caso, claro, habría que ver en cada caso. Tampoco se puede burlar. Es verdad que cualquier iniciativa orientada a privar de luz, privar de agua, de suministro, es muy arriesgada por parte del que la haga, ya lo haga directamente o lo haga indirectamente. Es complicado, ¿no? Es complicado. ¿Vamos aquí alguna más? ¿Vamos a alguna de aquí? A ver. Está igual. Hay otra más, si no hay más. No. Desalojo por propia autoridad de los agentes actuantes concurriendo en la flagrancia. Por aviso central de alarmas, no constituyendo la vivienda morada. ¿Procede o no procede? Esa es quizás la última pregunta ya que vamos a... ¿no? Si procede o no procede, concurriendo flagrancia. Directamente por propia autoridad de los agentes. Es decir, eso sería sin intervención de un juzgado. Yo no creo que esto haya ocurrido. A mí no me ha pasado. Tiempo, ¿no? Yo llevo 25 años y nunca me ha pasado. ¿eh? No he tenido esa suerte. La flagrancia para una usurpación, o sea, que no sea morada y lo que hemos comentado que sea flagrancia, es que es imposible. Es que es imposible que lo llegue en eso. Nosotros desde Policía Local, lo que sí estamos trabajando y lo que trabajamos en este sentido es sobre todo el tema preventivo de cuando a nosotros nos llega un correo electrónico diciendo mira, pues el vecino parece que le han ocupado la vivienda y una casa abandonada y tal, y lo típico, ¿no? Que produce molestia a los vecinos, hay insalubridad, este tipo de cosas. ¿Cuál es el trabajo nuestro? En vez de dejarlo ahí, pues bueno, accedemos al catastro. ¿Quién es el titular de la vivienda? A lo mejor el titular que se ha enterado es un banco, le hacemos un requerimiento de que proceda al cierre, le informamos la situación en la que está por si quiere presentar denuncia, dice que sí, que presenta su denuncia, se requiere, a lo mejor está en Madrid, en Barcelona, presenta su denuncia porque lo hemos puesto en conocimiento, con su denuncia vamos, identificamos a los ocupas, entonces con todo esto, ya primero ya ha estado la policía allí, ha intervenido, lo ha identificado, se le ha puesto en conocimiento al propietario de que lo habían ocupado y ha puesto su denuncia. O sea, damos algunos pasos que a lo mejor por desconocimiento del propio propietario lo desconocía y en muchas ocasiones, sin que llegue, al final no termina ni siquiera en un procedimiento judicial. Algunas veces los ocupan por mutuo propio y dice, bueno, pues nos vamos de aquí, que aquí ya nos van a molestar, que ya han denunciado esto y qué tal. Y algunas veces sí es verdad que se va, porque claro, nosotros le decimos, no tienen ustedes título jurídico, le informamos que tienen que abandonar la vivienda. Le informamos que tienen que abandonar la vivienda. Y algunas veces esa información pues hace que se marchen. Que no, bueno, pues ahí está el procedimiento. De hecho, los casos concretos de los cuales ustedes echan a la gente, ¿cuáles son? En los casos de flagrante delito sí, y cuando nos llega muchas veces también oficios judiciales de lanzamiento para acompañar a la comitiva. Sí, pero directamente cuando no hay una intervención cuando vamos a ver con una coche policial y vengan unos señores que se están colando. Bueno, a ver, nosotros lo podemos echar directamente, si estamos hablando en términos vulgares, cuando la ley nos ampara. Sí, bueno, vamos a ver, pero yo quiero efectos prácticos. Y si un propietario llama, mientras que yo estaba en el cine en Málaga, he estado todo el día fuera y me encontré la casa ocupada. Entonces sí, porque sería... Eso es lo que pregunto. Es que al final se les obliga a hacer una interpretación del concepto de flagrancia. Claro. Y no es, yo creo que no es un plato de buen gusto para un agente el adoptar una medida, es decir, jurídicamente tan compleja, porque es que el concepto de flagrancia no es lo que es blanco con forma de huevo, no, es que el concepto de flagrancia es muy complejo. Pero vamos, si a mí me preguntaran
suena la alarma, están entrando personas, se está viendo a las personas entrar, ¿se podría interpretar flagrancia? ¿En qué? En la ejecución de un delito de o bien allanamiento o bien ocupación indebida. Yo no le veo obstáculos jurídicos, ¿eh? Yo creo que no hay inconveniente. Ahora, a partir de ahí, pues, a partir de ahí se pueden dar muchas hipótesis. Intento de robo, ¿no? Tú no sabes a lo que entra ahí. A ver, muchas veces, eso precisamente eso iba a comentar. Muchas veces también ha ocurrido, después te enteras a todo lo pasado. Claro, la manifestación que dice es la manifestación que dice, pero cuando ha llegado la unidad allí y ve forzando la puerta, pues no sabe si lo que quiere es quedarse o lo que quiere robar. No sé si me explico. Entonces, Entonces, quizá lo práctico también es hablar con vosotros para explicaros por lo menos la parte, ¿no? Tu cliente, te explico tal, está allí por esto, por lo otro, mi contrato era este o no era tal, para que nos llevéis al juicio inmediato con señoría, ¿no? Quizás lo más... Pues a nosotros, ¿verdad? Que de pruebas. Que lo que... Muchas veces la denuncia, que la policía no es mala viene ya con la denuncia hecha, opción. Y se queda ahí en nada, y entonces quizás lo práctico es hablarlo con vosotros, oye, esta denuncia, ¿cómo va, no? ¿Cómo al final, mire, estas cosas valen para esto. Están planteando casos. Su señoría ha planteado una cosa que es verdad que no se hace desde la policía, y es verdad que no se hace, pero como bien dice, ¿y por qué no? Pues bueno, igual, yo de hecho me lo he anotado cuando lo ha comentado. Cambiando la cédula de citación, que tiene que hacerse con otro procedimiento. ¿Cuál? ¿El procedimiento administrativo? No, el inmediato, por delito leve. Muy bien, pues... Bueno, pues con esto terminamos, ¿no? Hemos abarcado casi todo.